Bien, vamos a dar comienzo a la presente investigación que la titulamos como Prueba de telemetría de respuesta neural y discriminación auditiva en niños con implante coclear. Como problema de investigación nos propusimos cuál es la relación entre la telemetría de respuesta neural y la discriminación auditiva en niños hipoacúsicos equipados de 6 a 18 años que asistan al COAT de la Clínica Curet de la ciudad de Córdoba, Argentina, durante los años 2019 y 2020. En cuanto a los objetivos, nos propusimos un objetivo general que fue poder establecer la relación que existe entre los resultados y las medidas de telemetría de respuesta neural y discriminación auditiva en niños hipoacúsicos equipados de 6 a 18 años que asistan al COAT de la Clínica Curet de la ciudad de Córdoba, Argentina, durante los años 2019 y 2020. En cuanto a los objetivos específicos, nos propusimos, en primer lugar, poder analizar los resultados según sexo, equipamiento utilizado y edad de los sujetos. Luego, poder describir los resultados de la medición de telemetría de respuesta neural a través de los procesadores de implante coclear en general. Y luego, poder describir estos mismos resultados, pero diferenciándolos y medidos por separado. Luego poder analizar los resultados de la prueba de discriminación auditiva de la lista de palabras fonéticamente balanceadas del Dr. Tato y Coles y también poder diferenciar estos resultados en oídos por separado. Y por último, determinar la relación entre la prueba de telemetría de respuesta neural y la prueba de discriminación auditiva. En cuanto a la hipótesis, la hipótesis de la presente investigación es que existe una relación entre los resultados de la prueba de telemetría de respuesta neural y la prueba de discriminación auditiva en sujetos hipoacústicos equipados de 6 a 18 años de edad cronológica que asisten al COAT de la Clínica Curet de la ciudad de Córdoba, Argentina, durante los años 2019 y 2020. A modo de definir algunos conceptos teóricos, vamos a describir telemetría de respuesta neural y discriminación auditiva. La telemetría de respuesta neural es una prueba que se toma con el implante coclear, que tiene la capacidad de poder medir el potencial de acción compuesto evocado eléctricamente del nervio auditivo, más conocido como el CAP, y la misma consiste en una prueba de muy fácil y rápida aplicación que evalúa la respuesta del segmento periférico del nervio auditivo tras la estimulación eléctrica. El sistema va a provocar una respuesta neural válida y grabaciones sólidas que serán registradas y devueltas al sistema para su posterior análisis clínico. En cuanto a la discriminación auditiva, consiste en la medición del procesamiento auditivo del habla mediante el dictado de una lista de palabras entregadas a una intensidad de voz conversacional con el fin de detectar el porcentaje de discriminación auditiva. En cuanto al diseño metodológico, encontramos que el tipo de estudio lo podemos clasificar. Por un lado, según la secuencia temporal, corresponde a un estudio transversal, ya que realiza la medición de las variables de forma simultánea, y por el otro, según el carácter de la hipótesis, corresponde a un estudio descriptivo relacional, ya que intenta buscar la asociación entre las variables de esta investigación. En cuanto al ámbito, el estudio se llevó a cabo en el Centro Otobiológico de Alta Tecnología, COAT, Clínica Privada Curet, de la ciudad de Córdoba, Argentina, durante los años 2019 y 2020. En cuanto a población y muestra, tenemos que la población estuvo compuesta por sujetos hipoacúsicos equipados con implante coclear bilateral o unilateral de 6 a 18 años de edad cronológica y que fueron implantados por el profesor Dr. Carlos Curet en su clínica. Por el otro, en cuanto a la muestra, quedó conformada por un total de 18 sujetos y 28 oídos que fueron los implantados. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, tenemos que dentro de los criterios de inclusión tomamos a sujetos que se comprendieran dentro de un rango etario de 6 a 18 años de edad cronológica, ya que según Monfort Juárez, el desarrollo del lenguaje típico debería culminar alrededor de los 6 o 7 años de edad. Necesitábamos que estos sujetos se encontraran equipados con implante coclear bilateral o unilateral. En este caso, la estimulación debía ser bimodal, es decir, con implante y audífonos.
Luego planteamos que debían tener un tiempo de privación auditiva previa al equipamiento no mayor a 1 año, ya que según la bibliografía consultada, mientras mayor es el tiempo que el sujeto pasa privado de audición, más variables serán los resultados posteriores con los equipamientos. Luego, que tuvieran una edad auditiva mayor a 2 años, este criterio lo establecimos con la intención de que los sujetos se encontraran con un tiempo suficiente de uso de sus equipamientos que nos permita poder visualizar resultados. Haber realizado calibración de sus implantes cocleares en los últimos 6 meses y que hubieran sido tomadas las pruebas de telemetría de impedancia y NRT en al menos 5 electrodos. Nos pareció muy importante poder establecer como criterio que hayan sido tomadas las respuestas de telemetría de impedancias, ya que es una prueba objetiva que se toma con el implante coclear y que sirve para controlar que todos los electrodos intracocleares se encuentren en correcto funcionamiento. Luego se procede a la toma de NRT, que ya fue aplicada con anterioridad. Que hayan realizado rehabilitación auditiva desde el momento del encendido y que hubieran sido tomadas las pruebas de discriminación auditiva periódicamente, ya sea en la rehabilitación o en la calibración. Como criterio de exclusión fueron todos aquellos que no hayan cumplido con los criterios antes mencionados. En cuanto a técnicas e instrumentos, tenemos en un primer momento, realizamos la búsqueda de historias clínicas sustentadas en formato papel que poseía la institución. Y en segundo lugar, analizamos estas historias clínicas en búsqueda de que los sujetos cumplieran con los criterios de inclusión antes mencionados. En el caso de que alguno no contara con estas pruebas actualizadas, se los citó para ser tomado la telemetría de impedancia, la telemetría de respuesta neural y la discriminación auditiva. En cuanto a los instrumentos, utilizamos una computadora portátil marca Samsung con un procesador Intel Pentium, una interfaz de programación portátil, siendo para Cochlear Pod y para Medel Max, un cable USB que permite esta conexión entre la computadora y la interfaz, los procesadores de sonido, siendo para Cochlear el CP802, 810, 910 y 920, y para Medel el Opus 2. En cuanto a los software de programación específicos para cada empresa en implante coclear, utilizamos para Medel Maestro 7 y para Cochlear el Custom Sound 5.2. Y por último, en cuanto a la discriminación auditiva, el instrumento utilizado fue la lista de palabras fonéticamente balanceadas desarrollada por el Dr. Tato y Cole. En cuanto a la periodización de las variables, las vamos a plantear. En primer momento, las variables sociosanitarias de este estudio y por último, las variables teóricas. En cuanto al sexo, nuestro indicador fue dicotómico nominal, ya que es una variable categórica, y lo pudimos dividir en dos grupos. Grupo 1, femenino, y grupo 2, masculino. En cuanto al equipamiento, nuestro indicador también fue dicotómico nominal y lo dividimos en grupo 1, implante coclear bilateral, y grupo 2, implante coclear y audífono. En cuanto a la edad, nuestro indicador fue dicotómica discreta, ya que lo pudimos representar en valores numéricos y los clasificamos. En grupo 1, los infantes que se comprendían de 6 a 11 años de edad, y grupo 2, los adolescentes entre 12 y 18 años de edad. En cuanto a la variable teórica de NRT, la podemos clasificar según presencia de respuesta neural o ausencia de respuesta neural. Cuando hubo presencia de respuesta neural, la categorizamos en 2 electrodos, en 3, en 4 y en 5 electrodos. Con respecto a la discriminación auditiva, la clasificamos de acuerdo al porcentaje de respuestas correctas y la agrupamos en grupo 1, aquellos oídos que respondieron a un 100% de discriminación auditiva, y grupo 2, aquellos que obtuvieron un porcentaje menor al 100% de discriminación auditiva. En cuanto al análisis de datos, tenemos que en un primer momento se realizó un análisis descriptivo de los datos sociosanitarios, como
sexo, equipamiento y edad de los sujetos. En segundo lugar, se realizó un análisis estadístico de los datos de los resultados obtenidos y la variable telemetría de respuesta neural fue analizada a partir de la contabilización de los electrodos que ofrecían una respuesta a la estimulación eléctrica. Y aquí se realizó una observación diferenciando estos resultados, pero en oídos por separados. En tercer lugar, de acuerdo con la discriminación auditiva, fue analizada también contabilizando la cantidad de palabras que el sujeto repetía correctamente y sacando un porcentaje sobre ello. En este punto también se realizó una observación diferenciando los resultados en cada oído por separado. Y finalmente, en cuarto lugar, se investigó la relación existente entre estas dos variables mediante la prueba estadística de chi cuadrado. Los resultados los vamos a plantear de acuerdo a los objetivos específicos que explicamos con anterioridad. ¿Sí? Tenemos que el objetivo específico número 1 fue analizar los resultados según sexo, equipamiento y edad de los sujetos, y como podemos ver en este gráfico, del total de los sujetos muestrales, el 55,6% fueron sexo masculino y el 44,4% fueron de sexo femenino. En cuanto al equipamiento, el grupo 1 estuvo compuesto por el 55,6% y el grupo 2 por el 44,4%. En relación a las edades, tenemos que el 61,1% fueron adolescentes y el 38,9% fueron infantes. En este gráfico podemos visualizar muy claramente que hubo una mayor tendencia a la estimulación bimodal en los sujetos adolescentes en relación a los infantes menores de 12 años. En este gráfico de barras podemos visualizar que hubo un mayor predominio a equipar con implante coclear el oído derecho por sobre el oído izquierdo. En relación al objetivo específico número 2 y 3, se realizó un análisis estadístico de los resultados obtenidos de NRT y podemos ver que en lo que respecta a la respuesta neural, el 10,7% respondió en 2 electrodos, el 32,14% respondió en 3 electrodos y el 28,57% respondió en 4 y 5 electrodos correspondientemente. Aquí podemos observar que hubo un incremento del 12,6% en los oídos que ofrecieron respuesta en 3 electrodos en relación al resto. Por otro lado, analizamos estas respuestas neuronales diferenciándolas en oído derecho y oído izquierdo. Y podemos ver que cuando se obtuvo respuesta en 2 electrodos, el 33,3% perteneció al oído izquierdo y el 66,7% al oído derecho. Cuando obtuvimos respuesta en 3 electrodos, el 77,8% respondió al oído derecho y el 22,2% al oído izquierdo. Cuando ofrecieron respuesta en 4 electrodos, el 37,5% respondió al oído derecho y el 62,5% al oído izquierdo. Y cuando se obtuvo respuesta en 5 electrodos, el 62,5% respondió al oído derecho y el 37,5% al oído izquierdo. Aquí se aplicó la prueba estadística del chi cuadrado, lo cual se arribó a un p-valor de 0,29, lo cual indica que no existe una diferencia estadísticamente significativa en relación a la respuesta neural de oído derecho y oído izquierdo. En cuanto al objetivo específico número 4 y 5, se logró identificar los porcentajes de discriminación auditiva en niños hipoacústicos equipados con implante coclear. Por un lado, tenemos que del total de los sujetos, el 55,57% respondió al grupo 1 y el 46,43% respondió al grupo 2. Aquí podemos observar un incremento del 15,4% en aquellos sujetos que tuvieron un porcentaje de respuestas correctas del 100% en relación al grupo 2 que obtuvieron un porcentaje menor al 100%. Luego, también diferenciamos estos resultados en oídos por separado y podemos ver que dentro del grupo 1, el 53,3% responde al oído izquierdo y el 46,7% responde al oído derecho,
y dentro del grupo 2 el 61,5% respondió al oído izquierdo y el 38,5% respondió al oído derecho. Aquí también se aplicó la prueba estadística del pi cuadrado, lo cual se arribó a un p-valor de 0,66, lo cual indica que tampoco existe una diferencia estadísticamente significativa en lo que respecta a la discriminación auditiva, diferenciándola en oído derecho y en oído izquierdo. Y por último, en cuanto al objetivo número 6, que fue poder establecer la relación entre discriminación auditiva y NRT, planteamos esta tabla de proporciones y conteos, en el cual podemos ver que dentro del grupo 1 el 50% respondió 4 electrodos y dentro del grupo 2 el 43% respondió 3 electrodos. Estas proporciones tampoco fueron estadísticamente significativas cuando se aplicó la prueba estadística del chi cuadrado, por lo que se arribó a un p-valor de 0,07. En cuanto a la discusión de resultados, nos pareció importante poder destacar algunos puntos a discutir. Entre ellos tenemos el tamaño de la muestra, el número de electrodos evaluados, las pruebas de discriminación auditiva y la relación entre NRT y discriminación auditiva. Con respecto al tamaño de la muestra, la misma en nuestro trabajo estuvo compuesta por 18 sujetos y 28 oídos, lo cual es un tamaño escaso y se vio altamente afectado por el contexto sociosanitario que nos atraviesa el COVID-19. Sin embargo, en la bibliografía consultada, los sujetos muestrales no superaron un N de 38, como lo fue en una investigación alemana llevada a cabo entre los años 2007 y 2010. Por lo que se podría decir que ya en la literatura mundial existe un escaso sustento de sujetos estudiados en relación a estas variables. Por otro lado, con respecto al número de electrodos evaluados, en nuestra investigación solo tomamos 5 electrodos para medir. Y de acuerdo a este criterio, encontramos la investigación de Telmasani y Coles, que se llevó a cabo en el año 2016, en el cual ellos también tomaron una tasa de estimulación de 5 electrodos y los dividieron en posición basal, medial y apical de la cóclea. Al contrario, encontramos la investigación llevada a cabo por Learjet en el año 2018, en el cual ellos solo tomaron una tasa de estimulación de 3 electrodos. El resto de la bibliografía consultada no estudia una relación directamente entre NRT y discriminación auditiva, sino que se centra exclusivamente en el rendimiento de NRT. Con respecto a las pruebas de discriminación auditiva, podemos citar a Da Silva y colaboradores, que en el año 2011 realizaron una revisión sistemática de las pruebas para evaluar el lenguaje oral en niños con implante coclear y concluyeron en 5 instrumentos que fueron los más utilizados. Entre ellos tenemos el test Peabody, la escala de desarrollo de Reinel, el inventario de desarrollo comunicativo de MacArthur, la escala de uso significativo del habla y por último el test SELF. Investigando un poco más, encontramos 2 pruebas muy recientes, una llevada a cabo en el año 2020 en Brasil y otra europea en el año 2013, en el cual ellos sí utilizaron pruebas de discriminación auditiva, pero para niños con implante coclear, pero no se encontraban disponibles al español rioplatense, por lo que no se pudo tener en cuenta en esta investigación. Por otro lado, tenemos el protocolo latinoamericano de implante coclear, en el cual propone una batería de pruebas para niños y adultos, y entre ellas se encontraba la lista de palabras fonéticamente balanceada del doctor Tato y Coles, lo cual fue tomado como instrumento en la presente investigación. En cuanto a la relación entre NRT y discriminación auditiva, tenemos que en esta investigación se arribó a que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre estas dos variables, pero sin embargo, en un estudio llevado a cabo en Corea en el año 2011, concluyeron que el pendiente del CAP se correlaciona con el rendimiento de los implantes cocleares. A su vez, en el año 2016 se llevó a cabo una revisión sistemática en donde se encontró que solo 25 artículos de los 1.429 identificados establecían una relación entre estas variables. Si bien se documentó relaciones
estadísticamente significativas, las mismas fueron muy ambiguas y variadas, por lo cual se podría decir que hasta el momento no existen pruebas suficientes para decir que el ECAP es un factor predictivo para el desarrollo de la percepción del habla. Y en modo de conclusiones podemos decir que en lo que respecta a la edad, los sujetos participantes fueron en mayor proporción adolescentes con el 61,1% del total de la muestra e infantes con el 38,9%. En lo que respecta a los equipamientos, el grupo 1 estuvo conformado por el 55,6% de los participantes en relación con el grupo 2 con el 44,4%. No obstante, se encontró que el grupo 2, que utilizaba estimulación bimodal, el 200% fueron adolescentes con respecto a niños menores de 12 años y que el oído derecho tuvo una predilección del 33,4% con respecto al oído izquierdo para la colocación de un implante coclear. En lo que respecta a la discriminación auditiva, la mayoría de los sujetos logró una discriminación auditiva del 100% de las palabras pertenecientes al grupo 1, logrando un incremento del 15,4%, por lo que dicho grupo posee habilidades auditivas más desarrolladas en relación al grupo 2. Con respecto a la telemetría de respuesta neural, la mayor cantidad de respuestas fueron en 3 y 4 electrodos, con el 32,14 y el 28,57% correspondientemente, y a su vez, del total de los sujetos pertenecientes al grupo 1, el 50% presentó respuestas de NRT en 4 electrodos, mientras que los sujetos pertenecientes al grupo 2, el 43% presentó respuesta en 3 electrodos. Sin embargo, estas proporciones no son estadísticamente significativas, pero de igual manera, este hallazgo indica que la respuesta de NRT en 3 electrodos refleja una mayor frecuencia y la respuesta en 4 electrodos es donde se observa una mayor discriminación auditiva. Y finalmente, en lo que respecta a los resultados de discriminación auditiva en oídos por separado, arrojaron un mayor predominio de respuestas correctas, tanto en grupo 1 como en el grupo 2, para el oído derecho en relación al oído izquierdo. Sin embargo, estas diferencias tampoco fueron estadísticamente significativas. Con respecto al análisis de NRT en oídos por separado, se puede decir que el oído derecho tuvo un predominio por sobre el oído izquierdo, arrojando una diferencia del 14,3%. De esta manera, damos por finalizada esta presentación y quería darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y prestar